El fuerte ruido de las ollas y sartenes me despertó. De repente, me incorporé en la cama, con el corazón acelerado. Mark ya se había levantado, y su lado de la cama estaba frío. Sentí una sensación de angustia conocida al escuchar la voz de mi suegra proveniente de la cocina. Mark, deberías haberte casado con alguien mejor, dijo Eleanor con un tono malicioso, mientras me acercaba en silencio, conteniendo la respiración. Sus palabras seguían doliéndome incluso después de 25 años escuchándola menospreciarme. Esperaba que Mark finalmente me defendiera, pero permaneció en silencio, como siempre. Entré a la cocina, tratando de ser valiente. Buenos días, Eleanor, dije. Ella se dio vuelta rápidamente, dándome una mirada dura. Oh, mira quién por fin decidió unirse a nosotros, dijo sarcásticamente. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a quejarse de cómo mantengo la casa. Criticó todo, desde los paños de cocina hasta la forma en que cargo el lavaplatos. Mark se mantuvo ocupado con su café, evitando mirarme, aunque yo pedía su apoyo en silencio. ¿Sabes, Mark? Si me hubieras escuchado hace años, podrías haberte casado con una mujer que sabe manejar un hogar adecuadamente, continuó Eleanor con una voz llena de desdén. Sentí mi rostro enrojecer de vergüenza y enojo. ¿Por qué no me defendiste?, le pregunté a Mark, con la voz temblorosa. ¿Estás de acuerdo con ella? Él miró al suelo, moviendo los pies nerviosamente. Mamá, ya basta, murmuró, pero su débil intento de detenerla solo pareció hacerla más atrevida. No seas tan sensible, Beth, dijo Eleanor despectivamente, si no puedes manejar la verdad. Ese es tu problema. Mientras se volvía de nuevo hacia la estufa, vi el dolor en los ojos de Mark, pero en ese momento me sentí profundamente traicionada, no solo por Eleanor sino también por Mark, quien prometió amarme y protegerme. Pensé que tendría un fin de semana tranquilo para mí mientras Mark estaba en su juego de golf semanal, pero justo después del mediodía, sonó el timbre. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta y ver a Eleanor allí con los labios apretados en desaprobación. Bueno, ¿no nos vas a invitar a entrar?, demandó, señalando a su esposo, Gerald, que estaba detrás de ella. Como de costumbre, forcé una sonrisa. Claro, pasen. Pasaron por mi lado hacia la sala. Wallen me miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando polvo. Decidí que deberíamos tener un almuerzo familiar hoy, anunció, acomodándose en el sofá. Mi corazón se hundió, así que mucho por un día de descanso. ¡Qué bien!, dije entre dientes mientras iba a la cocina a preparar algo rápidamente. La voz de Eleanor provenía de la otra habitación. Honestamente, Beth, no sé cómo puedes vivir en un desorden así. ¿Has limpiado siquiera esta semana?, respiré hondo, recordándome no reaccionar, pero sus críticas seguían llegando mientras preparaba una ensalada simple y sándwiches. Me sorprende que incluso sepas cocinar, dijo mientras ponía la comida en la mesa. Pensarías que después de todos estos años, habrías aprendido algo sobre ser una buena ama de casa. Gerald permaneció en silencio como de costumbre, pero podía sentir su juicio silencioso. ¿Por qué tuviste que traerlos aquí en nuestro día libre, Mark?, le pregunté desesperada. Cuando llegó a casa más tarde, desvió la mirada, moviéndose incómodamente. Ella insistió, dijo, sabes que no puedo decirle que no. Mientras Eleanor seguía criticando mis habilidades domésticas durante el almuerzo, sentí mi frustración con Mark creciendo. ¿Por qué siempre la dejaba tratarme así? Justo cuando pensaba que Eleanor no podía ser más intrusiva, anunció que estaba planeando una gran reunión familiar en nuestra casa sin siquiera pedirme permiso. Ya he invitado a todos a cenar el próximo sábado, dijo, paseando por la sala sin preguntar como de costumbre. Necesitas limpiar este lugar de arriba a abajo. Beth, es una vergüenza. Apreté la mandíbula mientras ella seguía hablando sobre lo mal que mantenía la casa. Mark no dijo nada y fingió leer el periódico. La semana previa a la temida cena fue una pesadilla. Eleanor seguía entrando y saliendo, criticando cada detalle y dando órdenes sobre cómo quería que se organizaran las cosas. Para cuando llegó el sábado, estaba hecha un manojo de nervios. ¿Por qué está la mesa torcida? Arréglala, gritó Eleanor mientras colocaba los platos y cubiertos exactamente como ella había indicado. Me mordí la lengua y ajusté el mantel con manos temblorosas. Sonó el timbre y los primeros invitados comenzaron a llegar, tías, tíos y primos que apenas conocía. Eleanor los recibió a todos con una gran sonrisa.
actuando como la anfitriona perfecta. Este lugar se ve encantador, le dijo a mi tía. Beth ha trabajado mucho para prepararlo para nosotros. Mi rostro ardía de vergüenza mientras los cumplidos sarcásticos continuaban durante la velada. Siempre que captaba la mirada de Mark, él rápidamente la desviaba. Después del postre, Eleanor comenzó a recoger los platos de la mesa. Honestamente, Beth, no sé cómo lograste preparar esta comida. Las papas estaban tan insípidas. Ya basta, dije, finalmente alcanzando mi límite. Me volví hacia Mark, quien estaba hundido en su silla. ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué dejas que ella me trate así? Él me miró con desesperación mientras la habitación quedaba en silencio. En ese momento, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba al borde del colapso. Después de la desastrosa cena familiar, sentí que ya no podía más. Ver la mirada impotente de Mark mientras se mantenía en silencio durante los ataques de Eleanor fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía seguir viviendo así. Al día siguiente, llamé a mi mejor amiga, Linda. Ella me conoce desde que éramos niñas y siempre es brutalmente honesta, incluso cuando no quiero escucharla. Tienes que salir de esa situación tóxica, Beth, dijo Linda firmemente después de que le contara sobre los últimos insultos de Eleanor. Mark es demasiado débil para enfrentarse a ella, y ella nunca cambiará. Respiré hondo, lo sé, pero ¿cómo puedo simplemente abandonar mi matrimonio? A veces, alejarse es la única forma de salvarte a ti misma, respondió Linda. Has dado a Mark más que suficientes oportunidades para poner a su madre en su lugar. Está claro que la ha elegido a ella sobre ti. Sus palabras dolían, pero sabía que tenía razón. Por mucho que amara a Mark, no podía seguir exponiéndome a la crueldad de Eleanor y a su falta de voluntad para actuar. En las semanas siguientes, comencé a distanciarme de Mark y a enfocarme en mi propia vida. Volví a retomar la jardinería, algo que siempre había disfrutado pero que Eleanor había ridiculizado como un pasatiempo tonto. Empecé a hacer planes para salir a almorzar o cenar con amigos sin pedir la opinión de Mark. Él se veía confundido cada vez que ponía excusas sobre la visita de su madre o mencionaba alguna otra actividad a la que no estaba invitado, pero me mantuve decidida, guardando mis verdaderas intenciones para mí. Un sentido de determinación creció dentro de mí. Había terminado de ser un tapete. Para Eleanor, para Mark, para cualquiera, merecía felicidad, respeto y la libertad de vivir a mi manera. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Con una nueva determinación, comencé a tomar medidas para volverme independiente. Abrí una cuenta bancaria aparte y empecé a guardar una parte de mi sueldo cada mes, manteniéndolo en secreto tanto de Mark como de sus padres. Cada vez que Eleanor hacía otra visita inesperada, me mantenía educada pero distante, ya no haciendo todo lo que ella quería. Si criticaba mi limpieza, simplemente me encogía de hombros. Sus comentarios ya no me herían. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó Mark una noche, frunciendo el ceño con preocupación. Has estado tan diferente. Forcé una sonrisa. Solo estoy reevaluando algunas cosas. Eso es todo. No expliqué nada más. Cuanto más me alejaba, más tensas se volvían nuestras interacciones. Mark parecía completamente confundido por mi repentina frialdad, pero la esposa pasiva que conocía lentamente desaparecía ante sus ojos. Bien, pensé, que se pregunte, que se dé cuenta de que ya no soy el tapete que permitía que su madre pisoteara. En verdad, mi mente estaba enfocada en planes más grandes, encontrar una manera de liberarme finalmente del grip tóxico de Eleanor de una vez por todas. Con cada sueldo que ahorraba, ese futuro se acercaba más. Sabía que devastaría a Mark cuando finalmente le dijera mis planes. Una parte de mí todavía lo amaba y esperaba que él eventualmente encontrara la fuerza para enfrentarse a su madre, pero no podía seguir esperando algo que podría nunca suceder. Tenía que hacerlo por mí misma. Mi nuevo mantra se convirtió en independencia a cualquier costo. El camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a recorrerlo sola si era necesario. No más conformismo, no más sufrimiento en silencio. Era hora de ponerme a mí misma en primer lugar. Con cada sueldo que guardaba, mi cuenta de ahorro secreta crecía más, y eventualmente fue suficiente para hacer mi esperado movimiento. Una tarde, salí discretamente y me reuní con un agente inmobiliario, explicando que necesitaba comprar una pequeña casa solo para mí. Me mostró un acogedor bungalow, perfecto para un nuevo comienzo. Hice una oferta ese mismo día, usando solo mi nombre en la documentación. Unas semanas después,
La casa era oficialmente mía, un espacio donde finalmente podría respirar libre de la presencia tóxica de Eleanor, pero sabía que mantenerlo en secreto solo estaba retrasando la explosión inevitable. Esa noche en la cena, apenas podía mirar a Mark sin pensar en la noticia que estaba a punto de compartir. Eleanor charlaba como siempre, criticando todo, desde la comida hasta cómo había puesto la mesa. Basta, dije firmemente, dejando mi tenedor. Tengo un anuncio que hacer. Eleanor levantó una ceja pero dejó de hablar. Mark me miró con una expresión de desconcierto. Respirando hondo, encontré su mirada confusa. He comprado una casa solo para mí. Me voy a mudar. Las palabras flotaron en el aire. El rostro de Eleanor se torció en ira. Eres una ingrata. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones así sin consultarme? Gritó. Exactamente, Eleanor. Respondí con calma. Es mi decisión, no la tuya. No necesito tu permiso ni tu aprobación. Mark parecía encogerse en su silla mientras su madre continuaba su arenga. Esperé que él hablara, que me defendiera como nunca lo había hecho, pero permaneció en silencio y malhumorado como siempre. En ese momento, me sentí a la vez liberada y desconsolada. Irme era la decisión correcta, pero la pasividad de Mark mostraba cuán poco me valoraba después de todos estos años. Madre, basta, finalmente murmuró. Beth merece su paz. Después de anunciar mi decisión de irme, un incómodo silencio se instaló en la casa. Eleanor se había ido enojada, como esperaba, pero fue la falta de reacción de Mark lo que más me dolió. Él estaba allí con los hombros caídos, incapaz de mirarme como si le hubiera tomado por sorpresa en lugar de defenderme después de años de tormento. ¿Y ahora?, pregunté cuando el silencio se alargó. Has tenido muchas oportunidades de defenderme contra la crueldad de tu madre. ¿Qué vas a hacer? Mark abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Casi podía ver la lucha dentro de él, una guerra de toda la vida entre su madre controladora y su deseo de complacer a todos. Lo siento, Beth, dijo finalmente, con la voz apenas un susurro. Tienes razón, todo este tiempo he dejado que mi madre te pisotee, nos pisotee. Se pasó una mano por la cara, viéndose de repente mucho más viejo. Me di cuenta esta noche de que si no paro esto ahora, te voy a perder para siempre, y esa es mi peor pesadilla. Las lágrimas llenaron mis ojos a pesar de mi determinación. Escucharle reconocer realmente la disfunción y admitir cuánto me había fallado rompió el muro que había construido. Por una vez en tu vida, tienes que elegir, dije, con la voz temblorosa, tu madre o yo, porque no voy a vivir así por más tiempo. La mandíbula de Mark se tensó, y vi un destello de determinación que no había visto en años. Te elijo a ti, declaró firmemente. He terminado con la toxicidad de mis padres. Si no pueden respetar a mi esposa, entonces he terminado de intentar complacerlos. En ese momento, sentí un atisbo de esperanza de que quizás, solo quizás, Mark podría encontrar la fuerza para priorizarme en nuestro matrimonio, pero sabía que esto era solo el primero de muchos desafíos que tendríamos que enfrentar. Después de que Mark declaró que me elegía a mí sobre sus padres tóxicos, me sentí algo esperanzada respecto a nuestro matrimonio, pero sabía que reconstruir la confianza no sucedería de la noche a la mañana. Tendríamos años de dolor y disfunción que resolver. En los días que siguieron, Mark parecía más seguro de su decisión. Dejó de atender las llamadas de Eleanor e ignoró sus mensajes de voz cada vez más enojados exigiendo explicaciones. Finalmente me siento libre, admitió una noche durante la cena, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Sonreí con cautela, aún temiendo ilusionarme demasiado. Me alegra que estés viendo las cosas con claridad ahora, pero sabes que tu madre no se rendirá fácilmente, como era de esperar. Dentro de una semana, Eleanor apareció sin previo aviso, golpeando enojada la puerta. Mark, no puedes excluirme así, somos familia. Para mi sorpresa, Mark ni siquiera se inmutó. Simplemente apartó las cortinas para revelar su rostro enrojecido y enojado y luego le dio la espalda. Creo que deberías irte, madre, dijo con calma. Beth y yo hemos tomado nuestra decisión. Eleanor siguió gritando y discutiendo, pero Mark se mantuvo firme. Pude ver la furia en los ojos de Eleanor mientras se daba cuenta de que finalmente había perdido el control sobre su hijo. Después de que Eleanor se fue enojada, Mark se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. Debería haber hecho eso hace años. Siento que me haya llevado tanto tiempo ponerte en primer lugar. Beth, las lágrimas brotaron en mis ojos al mirar al hombre recién confiado ante mí,
tan diferente de la persona pasiva que había sido. Solo me alegra que finalmente hayas visto la luz, dije, abrazándolo. Tomaría tiempo recuperar completamente mi confianza, pero en ese momento, sentí una profunda esperanza para nuestro futuro, un futuro solo para nosotros dos, finalmente libres de la influencia tóxica de Eleanor.